Llegó, es la hora de ser edgy. Es la hora de ser edgy. Así que el día de hoy vamos a reaccionar. Es que hoy, me va a leer el título. ¿Cómo el gore se volvió cultura? Algo de historia por parte de Chilimica, se llama la creadora de este video. ¿Están listos? Vamos a ello. Antes de comenzar el video, el primero es que Primero que todo, primer disclaimer, que creo es importante mencionarlo. Yo este video lo estoy reaccionando por simplemente curiosidad, ¿sí? El contenido extremadamente violento considerado como gore es un contenido dirigido única y exclusivamente a mayores de edad. Si este contenido tú eres menor y quieres verlo, te aconsejo no hacerlo, ¿sí? Créeme, te vas a evitar muchas broncas, ¿sí? Te vas a evitar muchos problemas y muchas dudas mentales, ¿sí? Ay, no se van a poner sensibles con el tema. Vamos a ello. Dos disclaimers antes de comenzar el video. El primero es que este video va a tener una leve censura, porque vamos a hablar de algunos temas que a YouTube no gustan para nada. Ya van a ver a qué me refiero. Y el segundo disclaimer es que grabé este video a las 7 de la mañana con fiebre y no me hago responsable de nada de lo que digo cuando estoy enferma ni cuando madrugo. Por ende, prepárense para lo que van a oír. Dicho eso, suscríbanse para más videos desmonetizados y faltas de defensas. El gore o gore, dependiendo de qué tan anglosajones nos estemos sintiendo el día de hoy, es un fenómeno que existe en internet prácticamente desde que existen las web. Yo diría que hasta antes de internet, ¿eh? Yo, o sea, sin ir muy lejos, aquí en México, una de las revistas más famosas del país eran gore. Tenían mucho gore. Ejemplo, Alarma. La revista Alarma, que era, realmente revista no era tanto, sino era más bien un periódico, pero era fuerte lo que salía en Alarma, ¿eh? Y por ejemplo, ya otras más modernas, hay varias, bro. O sea, es que Dios. Y no solamente nacionales, de toda Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica son mucho más abiertos a este tipo de contenidos, pero no, ya en otros países, sobre todo en Europa, ya hay un rechazo hasta cierto punto. Y no del todo, también tienen sus tecnicismos. Mira, no conozco las legislaciones de cada país, pero hay cosas. Me refiero a que mientras más accesibles se hacen plataformas como YouTube, redes sociales y distintos foros, se vuelven más accesibles a la par las exposiciones a contenido violento, gráfico, perturbador. Para muchos, la incursión en este tipo de contenido, su primera experiencia con este tipo de contenido, no es necesariamente algo que hicieran intencionalmente de primera mano. Me refiero a que no estaban buscando activamente el contenido, sino que el contenido los encontró a ellos. Yo recuerdo que una amistad, yo estaba en mis últimos años de secundaria y este vato apenas había entrado en preparatoria. Este conocido me mostraba videos de ejecuciones de ISIS, recuerdo muy bien. Eran fuertes esos videos, bastante jodidos. Y pues obviamente no eran agradables. Esos temas no eran agradables. ¿Pero tú llegaste a ver el video de la muerte de un emo? Nope. No conozco el video. Y ni conozco el caso, la verdad, ni idea de qué me estás hablando. Me ahorro los comentarios. Y el primer video que yo vi gore por mi propia cuenta fue sin querer. Fue un video, no sé si era real, porque yo a día de hoy estoy casi seguro que era ficticio. Pero era un video de un vato que saltaba de un trampolín, pero del trampolín, en vez de caer en la piscina, se pegaba con el muro de concreto de la piscina. Y después, la siguiente escena era como el agua se llenaba de sangre, y después se cortaba la toma, y la siguiente toma era como le estaban haciendo una necropsia, con el cráneo prácticamente separado a la mitad. Yo creo que el video era falso, no sé. Pero pues, sabrá Dios. Tampoco me voy a poner muy específico de cada cosa que he visto. Voy a ser muy claro porque pues tampoco creo que sea digestivamente agradable el estar hablando de esto.
Y a lo mejor, y digo, también para evitar ser demasiado gráficos y desagradables con este video, porque al fin y al cabo la intención de esta reacción no es tanto hablar de que, ay, no, y qué rico es el gore. No, o sea, la intención realmente es verlo con una perspectiva un poco más de que ya se volvió parte de la cultura de Internet, siendo realistas. Como lo que pasó hace unos años en TikTok, donde había problemas de que había un video de alguien bailando y de repente después de 2 segundos se cortaba y había un video de algo que no estaba esperando ver en medio de una coreografía de Twice. No me esperaba que se fuera al siguiente movimiento. Desde temprana edad diría que este tipo de contenido comenzó a acorralarme en sí. O lo más reciente de que se empezaron a hacer videos gore con IA, de los Minions. Y esos contenidos no infringen las normas de TikTok. No me preguntes por qué, pero no infringen las normas de TikTok y la gente puede subir esos contenidos, pese a que claramente son contenidos bastante desagradables. Y de eso hay muchos videos ahorita en YouTube, ¿eh? Yo no me he querido meter a esas tendencias ni enterarme del asunto. De hecho, yo he evitado todo eso. A mí lo que me sale en TikTok sobre todo es música, puro metal, pura cosa del diablo, pero nada de eso. Pero me consta, porque me han contado anécdotas familiares y conocidos, que a algún hijo, algún nieto, algún hermanito, de repente le salen esos videos de Minions con IA y que es como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué chingados TikTok no está haciendo nada por estos contenidos? Pero bueno. Cierta manera. Una mezcla entre acceso cada vez más fácil y compañeros de escuela que pensaban que era muy chistoso compartir estas cosas en el grupo del colegio. No eras gracioso, Diego, no lo sos ahora y tampoco lo fuiste cuando intentaste hacer stand-up. Con el tiempo le fui dando más uso a YouTube y eventualmente me crucé en mi página de inicio con un video de un señor con sombrerito diciendo top 3 videos que no deberías ver, top 3 videos más perturbadores de internet. Tirirín, no los busques, no deberías buscarlos, no los busques, guiño guiño. Y me daban ganas de buscarla porque me daba una curiosidad. Como sea, creo que ver tu primer video gore es como un checkpoint de la vida en internet, es un punto de guardado y todos coincidimos en algún momento, queramos o no, ahí. Es como, ay, tu primer video de tripas. Y bueno, hay personas para las cuales este primer video es el último, estas personas saben tomar buenas decisiones, y hay personas como yo para las cuales no. Ahora vayamos un poco más atrás y hablemos propiamente del tema del video. Hablemos de historia, particularmente ahora historia de los videojuegos. Pluto, ¿te acuerdas del video de la moto de 2019? Sí, pero es que eso no era gore, era porno raro. Eso no era gore, era porno raro. Mejor me callo. iba a explicar un poco de eso, pero mejor no, me voy a quedar mal. No hay forma. Simplemente quedas mal. Hay cosas que vale la pena no responderlas, básicamente. En los 70, época del gran desarrollo de las consolas y computadoras personales coexistiendo junto a las máquinas de arcade, la resolución de los juegos no era particularmente mágica. No se podía llegar a determinado grado de realismo porque, para decirlo de manera simple, los píxeles, los cuadraditos, no cuadraditeaban como cuadradean ahora. Por ende, si estabas realizando acciones peligrosas o inaceptables en tu juego, no había ninguna reafirmación visual de estas acciones. Y dicho eso, eso es exactamente lo que pasó en el primer juego del que vamos a hablar. Death Race de 1976 fue un juego de arcade conocido por ser el primero en causar revuelo por involucrar jóvenes en la simple idea de que las acciones que estaban cometiendo de pisar gente con su auto eran aceptables. Los padres protestaron para que el juego se quitara de las máquinas disponibles en las escuelas, porque sí, en esta época, al menos en Estados Unidos, había máquinas de arcade en las escuelas, y el argumento era que esto iba a corromper a la juventud e incitarlos a hacer esto en la vida real. Así es, en este momento fue que comenzó la charla. La charla ya estaba ahí incluso antes de que los juegos pudieran tener el más mínimo vestigio de realismo. Ahora, entrando a los 80, empezamos a tener un mayor nivel representativo y damos un pequeño saltito en 1986 con Chiller, simulador de tortura y gritos. Chiller fue el primer juego con sangre y gore. El juego tuvo ventas bajas porque los dueños de los arcades, es decir, estos lugares que eran como cibers pero llenos de arcades, no querían comprarlo para sus negocios. Pero fue un éxito en el tercer mundo. ¡Éxito! Oh, me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. Fíjate, no recuerdo. Yo nunca lo jugué, pero conozco el juego. Nunca lo he jugado, pero sí lo conozco. Oh my god, qué curioso. De hecho, estoy casi segura de haber jugado una especie de recreación de este juego en minijuegos de chica. Minijuegos era un lugar bastante interesante en la antigüedad.
En el momento se criticó el juego porque no presentaba una premisa de «Oh, estamos peleando contra un enemigo por una razón justa y causa correcta, se lo merece», sino que era más como «Jaja, mira mami, voy a usar métodos de tortura medieval en estas personas por diversión». Esto generó mucho... Es que, ay, va a sonar muy edgy lo que iba a decir, mejor no lo digo. es que este tema no me puede dejar bien parado, bro. Lo voy a decir como tal. Hay algo interesante en el sufrimiento humano. O sea, suena culero, pero por algo las películas violentas son las más exitosas. Por algo la industria de los videojuegos, con excepción de Nintendo, se ha centrado tanto en el público adulto. Y específicamente en contenidos violentos, como guerra, como todo. Se llama morbo. Sí y no. Porque, digo, yo eso también, por algo hice mi video del arte de lo violento. Hay algo estético en todo lo que viene a ser lo violento, en todo lo que viene a ser lo agresivo y lo brutal. De hecho, justo que ahorita que estaba mencionando el tema de ISIS, existe una... Es que no puedes quedar bien hablando de este tema, me vale madre, ni modo. Existen estudios analizando la estética de las ejecuciones de ISIS, para que se den una idea. Para que se den una idea del nivel. Y hay una razón estética por la cual las ejecuciones se ven como se ven. Y las ejecuciones de grupos criminales también, de eventos muy graves también, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho contexto de todo esto. No, créanme, no es solamente lo violento, no es solamente el morbo de lo que sucede, hay algo más también, pero bueno. Mucha controversia porque a pesar de no serlo, los juegos eran ampliamente considerados por un montón de gente como algo que era para niños. Todos los juegos son para niños, según algunas personas. Hoy en día pasa y pasaba muchísimo más en la época. Entonces esto generó muchísima controversia, especialmente porque en esa época el gore en los videojuegos explotó. Porque una vez que... Enseña, no, porque da potencial para un video. Por eso no lo muestro, es potencial para un video, pero no es muy difícil encontrarlos. Que los desarrolladores aprendieron a poner los estudios relacionados con esos temas. Manchitas rojas y explosiones no podían dejar de hacerlo. Saltando a los 90, en 1992 aparece el Mortal Kombat. Y si bien ya había habido avances en todo lo que era el desarrollo de videojuegos y ya había videojuegos sangrientos, lo que traía el Mortal Kombat a la mesa era bastante creativo y eran las fatalities. Y ni siquiera puedo poner las fatalities más gráficas en mi video porque me lo van a censurar, creo que con eso digo todo. Recuerdo de chica haber jugado en una consola misteriosa una versión de dudosa legalidad de Mortal Kombat y haber pensado que esa donde tiraban a alguien por un precipicio y caía sobre clavos me daba miedo, no me gustaba ver esa, pero el resto eran divertidas. Mortal Kombat fue un juego bastante llamativo en su momento, Y Mortal Kombat, el primer Mortal Kombat, es la razón por la cual existe la clasificación de edades en los videojuegos. Dato curioso también. Algunas mecánicas de juego de pelea que fueron innovadoras. Implementaron, por ejemplo, por primera vez la dinámica de hacer un combo que haga volar a tu enemigo o lo deje indefenso por un breve momento para recibir golpes abiertos. Eso creo lo merece más Street Fighter, no Mortal Kombat, pero bueno, entiendo. Exactamente. También salió en varias consolas y en arcade. Dependiendo de qué versión jugaras, iba a estar censurado o no. Algunas fatalities iban a estar recortadas o eliminadas completamente. La adaptación a consola de Nintendo, por ejemplo, estaba completamente censurada, al total, lo que influyó muchísimo en las ventas. Nadie quería esa versión, casi no se vendió, lo que dice de hecho mucho sobre cuál es el verdadero atractivo del juego, el gore. Como ya mencionamos, Mortal Kombat salió en 1992. Entre el 92 y el 93 salieron varios juegos violentos enseguidilla. Entre ellos... ¿Podemos decirlo ya? ¿Podemos ser honestos con nosotros mismos y aceptar que el primer Mortal Kombat no es un buen juego? Está padre si es tu primera experiencia de juego de peleas, pero deja mucho que desear en comparación a los juegos de peleas que ya existían en aquella época. La verdad, ¿cómo es? Hay que admitirlo. Herejía. Si es buen juego, lo que pasa es que eres una ¿usted qué va a saber de juegos? Doom y Lethal Enforcers. Esto levantó una masa de padres y políticos enojados, culminando en juntas en el Senado porque creían que estos juegos eran detrimentales para la sociedad y debían ser detenidos de alguna manera.
La cantidad de controversias, discusiones y casos legales que hubo alrededor del Mortal Kombat son la razón por la cual se inventaron las guías de clasificación de entretenimiento en los videojuegos y por la cual hoy en día hay sellos en los videojuegos que no solamente te dicen una edad y una clasificación, sino que te especifican qué clase de contenido tiene ese videojuego. Y aparte, cabe aclarar otro punto importante en toda esta historia, que creo que es relevante de mencionar. Fue culpa toda esta discusión por la cual muchos juegos de aquel entonces fueron injustamente censurados, o juegos que directamente nunca fueron lanzados como Trill Kill. Ya hice una reacción a ese tema justamente hace bastante tiempo, ahí debe estar en mi canal secundario. Si me acuerdo la pongo en la descripción y si no, pues nada más entren a mi canal secundario y ahí van a encontrar, no fue hace mucho tiempo esa reacción, así que ahí lo pueden ver. La historia de Trill Kill es literalmente que iba a ser un juego súper violento, súper sexual, súper fuerte y que su publicidad iba a ser centrada en eso, de que iba a ser el juego más violento y asqueroso de toda la historia, que no era para tanto. La verdad hay muchos juegos que lo superan, tanto de antes como después de la salida de Trill Kill. Pero ¿qué pasó? Hubo ahí una triquiñuela entre un senador del gobierno estadounidense e integrantes de Electronic Arts y nunca salió el juego. Pero bueno, ni modo. No se pudo realmente censurar el juego, pero sí se pudo regular a través de esto, al menos lo suficiente como para darle a la población y a la gente en general la idea de que hay juegos que no son para niños, hay juegos que son para gente más grande, o por lo menos para que un padre que está comprando un juego pueda ver en la portada del juego qué es lo que le está comprando a su hijo. En 1995 tenemos Fantasmagoria y con esto cruzamos un par de líneas. Cruzamos las líneas entre los juegos y el cine, agregando lo que serían cinemáticas o videos reales de personas integrados al juego en tu pantalla y también al mismo tiempo integrándolo con el género aventura. Entonces la aventura también podía tener gore, no realmente tenía que ser algo. ¿Existen juegos con clasificación A? Sí, el Manhunt 2. El Manhunt 2 es clasificación A. Creo recordar. Capaz me equivoco, pero juegazo, by the way, de paso para decirlo. De pelea o solamente explotar gente porque sí o que se fuera el punto del juego, sino que podía estar integrado dentro de otra historia. Fantasmagoria contó con 25 actores sobre pantallas azules que se usaron para ponerlos sobre 1000 fondos distintos, actuando escenas con cantos gregorianos de fondo. El juego fue criticado por ser violento y sexual, pero la compañía había remarcado fuertemente antes de sacarlo que el juego era para adultos. Incluso podías poner una contraseña para que si tu criatura estaba cerca no pudiera ponerse a jugar sin supervisión. El juego fue uno de los más vendidos del 95 y contaba con efectos muy interesantes para hacer muchas de las escenas. Por ejemplo, hicieron bustos de los rostros de los actores para poder hacer las escenas gore donde los abrían o los mutilaban. Ahora, la mayor controversia del juego es una escena de abuso, y es que la charla ya venía diciendo hace rato que estos juegos convertían en diversión cosas que no deberían ser vistas como tal, y esto levantó muchísimas alarmas. Se prendieron todas las luces rojas que se podían prender, porque el hecho de que esto ocurra en un juego para mucha gente implicaba que estaban vandalizando o convirtiendo un tema serio como la violencia sexual en algo tan leve como un videojuego. La verdad es que hay un argumento muy hipócrita en todo esto, porque todos esos temas ya se habían visto hace años en el cine. Y yo también entiendo que el cine también ha tenido sus momentos de censura, sin ir muy lejos en el propio Estados Unidos, o sea, que todo lo tachaban de publicidad comunista y rusa y lo censuraban en el país. Eso es verdad, pero, hombre, yo siempre he pensado que todas estas críticas a los videojuegos son exageradas. El discurso de tanto padres como políticos iba más o menos por las líneas de ¿cómo puede ser que alguien se esté divirtiendo jugando un juego y este juego contenga una escena así? ¿Cómo puede ser esto visto en un contexto de entretenimiento? Hubo más discusiones en el Senado sobre la regulación de softwares de computadora y muchas cadenas de juegos decidieron no estoquear Fantasmagoria en sus anaqueles. Una de las únicas grandes que lo seguía vendiendo era Walmart. Sin embargo, la defensa tanto de la compañía como la de los creadores fue que no podían entender cómo había tanto revuelo si ellos aclararon 1.000.000 de veces de manera fuerte y clara que esto no era para niños. Sumado a que, según la creadora, este juego es muchísimo menos violento que otros juegos sacados antes como Doom, solamente que trata algunos temas más serios a nivel discurso. Fantasmagoria no es el único juego que está aplicando todo esto, pero es un muy buen exponente y de hecho es un juego donde muchas personas tuvieron problemas de que no lo podían terminar porque les molestaba el realismo, les hacía dar miedo y eso también cruza una línea hacia el horror. Y hablando de horror, en 1999 aparece Silent Hill. En este juego, además de escenas gráficas que podemos ver, también hay un terror correspondiente a lo que no podemos ver por el efecto neblina. Entonces hay una combinación entre gore y horror combinado y el juego también fue controversial, claramente.
En 2002, GTA Vice City llamó la atención de la gente, pero por una cuestión un poco distinta, y es que no tenía realmente un gore muy loco, pero lo que tenía era una representación muy casual de acciones violentas que en la vida real sí serían bastante desagradables a la vista. Por ejemplo, una representación muy casual de romper la ley, de agarrar a un transeúnte y darle con un bate en la cabeza. Las críticas a este juego eran bastante similares a las de Chiller en el sentido de que lo que pedía la gente de él era que si íbamos a representar esta clase de acciones, al menos que hubiera una cuasi justificación. Por ejemplo, en el caso del Vice City, lo que la gente pedía era que al menos tu personaje fuera alguna especie de, no sé, asesino tipo Jason o algún esquizofrénico o algo por el estilo, que justificara un poco sus acciones y en cierta forma no encuadrara esto como cosas que puede cometer una persona normal de un día para el otro porque se le ocurre. Al año siguiente de estas quejas, en 2003, aparece Manhunt, donde es todo lo que pedían, es un loquito tratando de matar gente porque es un loquito, y obviamente también hubo controversias, porque realmente la gente no sabe lo que quiere. Hermano, Manhunt, aquí, uy, yo quiero jugar la saga de Manhunt, huevón. Yo quiero jugarlo, lo he jugado muy poquito, quiero jugar el 1. Me llama mucho la atención del primer la historia del primer Manhunt. Lo quiero jugar, pero nunca he podido. Solo he jugado el 2. Hombre casa. O casa de hombres, realmente. Pero eso suena muy gay. ¿Te lo compro, bebé? Nah, yo lo compro luego. Me lo pirateo, no importa. Continuando con la historia, en el 2004 salió el Half-Life 2, que fue controversial. Luego salió el Resident Evil 2 en 2005, que también fue controversial, y su primera entrega también había sido controversial. Y luego en el 2011 salió Dead Space 2, que también fue controversial por una escena donde le pasaban a un personaje una aguja con mucho cariño y mucho amor por el ojo. Y luego en el 2011 salió el otro Mortal Kombat, que también fue controversial y lo prohibieron en Australia, en Alemania y en Corea. A los alemanes realmente les encanta prohibir cosas violentas, es casi como si estuvieran, no sé, compensando por algo. Me pregunto de qué. El punto es que el Mortal Kombat les fue muy bien en el 2011, pero el tema es que ya todos los juegos eran controversiales para esa época. Entonces realmente, si todo es controversial, algo es controversial, la controversia está ocurriendo, entonces a partir de ahí el resto ya es historia. En lo que respecta a juegos, creo que hasta ahí ya está. ¿Cómo que piratear? Es que, a ver, que yo sepa, el puto Manhunt no lo han porteado, o sea, no está disponible de forma legítima. La única forma que puedo sería recomprar un CD, un disco de PlayStation 2 para poderlo jugar, pero pues la recompra tampoco es muy legítima que digamos, así que no sé. El juego tiene un puntaje de edad y una clasificación. Si no te parece que sea algo que pueda jugar tu nene, no le pases a tu nene plata para comprar el jueguito. Ahora, algo que quiero tocar con el tema de los juegos es una cuestión de formato. Cuando uno está jugando... Manhunt está en Steam. Ok, luego voy a tomarlo en cuenta a ver si lo compro. Si no lo pirateo, ni modo. un juego y tiene gore, usualmente uno está acostumbrado a que sea un gore algo explosivo, un poco fantasioso, extremo, digamos que realmente no corresponde a las leyes de la física y al mundo real. Entonces, de cierta forma, al verlo, uno recuerda, porque estás viendo monstruos y un gore que es en cierta forma fantástico, que esto es solo un juego. Entonces, hay un recordatorio eterno en un juego de que lo que estás viendo es un juego. Estás matando a una criatura mitológica, eso no es real. El punto es que creo que en todo caso, si vamos a argumentar que el realismo en el gore puede tener que ver con la sensibilización real, tal vez deberíamos conversar un poco más sobre lo que respecta a cine y menos de videojuegos. La primera película violenta registrada fue La ejecución de María, reina de Escocia. Es icónica porque esta película es la primera implementación de un stop trick, donde cambiaron el cuerpo de la actriz por un maniquí a mitad de la toma cortada. Y esto fue un primer paso en toda una larga historia. ¿Vieron eso? No se notó para nada que era un maniquí, ¿verdad? A ver. Son aquellos efectos de juego de que lo que estás viendo es un juego. Estás matando a una criatura mitológica, eso no es real. El punto es que creo que en todo caso, si vamos a argumentar que el realismo en el gore puede tener que ver con la sensibilización real, tal vez deberíamos conversar un poco más sobre lo que respecta a cine y menos de videojuegos. La primera película violenta registrada fue La ejecución de María, reina de Escocia. Es icónica porque esta película es la primera implementación de un stop trick, donde cambiaron el cuerpo de la actriz por un maniquí a mitad de la toma cortada. Y esto fue un primer
paso en toda una larga historia de efectos especiales. Los efectos especiales gore o FX gore son aquellos efectos especiales específicos para el retrato de sangre o mutilación. Se pueden lograr de manera práctica o digital y se caracterizan por ser efectos especiales repulsivos o choqueantes. Esto nos lleva a lo que bautizó George Andrew Romero como cine splatter o cine gore. Esto es un cine de terror que está tan centrado en lo visceral que por momentos es tan extremo que llega a ser cómico. A pesar de ya haber existido elementos gráficos sangrientos en películas previas, el primer filme que se considera propiamente splatter es Blood Feast de 1963. La crítica dijo que la película era mala, increíblemente mala, y que todo se veía tan inepto, la actuación era tan mala, que simplemente parecía una comedia, pero los efectos especiales eran muy buenos. Y así es como se encontró en mercado. Blood Feast no fue buena, pero fue la... Es que hay muchas películas gore, y no sé si lo va a comentar, pero existe una clasificación específica para el cine ultraviolento, ¿sí? Que son películas muy fuertes, que son ficticias, cabe aclarar, son actuadas, pero que son muy, muy, muy violentas. Tipo, digo, las más conocidas de todas, la saga de August Underground, de Guinea Pig, tanto la americana como la japonesa, como las chingo mil versiones que ya salieron, y películas por el estilo similares, que son muy conocidas por ese estilo de contenido, que yo específicamente creo que muchas de ellas van para un público muy específico, que le gustan contenidos muy específicos. Mira, yo no los juzgo tanto, si está medio rarito ese tipo de gustos, pero pues bueno, supongo no dañan a nadie, y mientras esto no se lleve en la vida real, pues no aplica, pero pues sí es como que está rarito. Poquito rarito, que igual, repito, ficción, no aplica decisiones de moral, pero definitivamente es un cine que yo no disfruto y que la verdad me desagrada un poquito, pero bueno. La primera en un largo y extenso género de películas. El director Herschel Gordon Lewis se dio cuenta de lo que había hecho y dedicó el resto de su carrera a intentar hacer más películas del estilo. El concepto general de sus filmes era una representación gráfica explícita, mientras que los argumentos eran algo mediocres, por decirlo de manera simpática, y a muchas personas les pareció que la existencia de este tipo de películas era completamente innecesaria, porque el punto de la película es solamente ser repugnante, mientras que para otras personas era un concepto innovador y un tipo de película único. Voy a pronunciar muy mal este nombre, pero Andreas Schnaas hizo una película que se llama Violent Shit y supuestamente la hizo con bajo presupuesto para presentársela a sus amigos, pero de alguna manera la película tuvo tanto éxito que terminó en el cine. Fue un éxito, excepto porque el tipo terminó casi preso, pero no terminó casi preso por toda la cosa violenta que ocurría en su película violenta, sino porque usó música con copyright. No tengo ninguna razón para mencionar esta película, solamente la mencionó porque me pareció una mención honorable por lo del copyright, y odio el copyright de la música de YouTube. Con el tiempo, al igual que pasó con los videojuegos, otros géneros empezaron a integrar elementos del splatter dentro de sí, como por ejemplo películas de acción, películas de terror, de misterio, de guerra, de historia. Entonces se empezó todo a unir. Lo que antes eran efectos especiales característicos específicamente del gore, ahora eran efectos especiales característicos de la representación realista de la violencia. Y esto generó lo que fue la charla, la conversación de las autoridades de si ver esto tal vez no le estaba haciendo mal a las personas, porque antes era algo que veía un nicho de gente, pero ahora es muy popular, es algo que está integrado en todas las películas. Es lo de menos. Entonces muchos comentarios decían que tal vez lo que estaba pasando era que se estaba banalizando o incluso glamorizando o poniéndole brillitos encima. Quédate, Pluto, que a ti te gusta el metal. Es muy probable que haya gente que tenga exactamente la misma opinión que yo tengo de este cine ultraviolento, pero conmigo por el metal. De que cómo es posible que te gusten esas canciones que hablan de puro pinche asesinato, de violencia fea, con portadas gore y todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo de que puede haber gente que tenga la misma opinión por eso. Pero eso digo, o sea, yo no critico, pero pues ya claro, no es un contenido que a mí me guste, la verdad. A la violencia que no debería ser vista de esa manera. Y principalmente apareció una conversación que nunca más se iba a ir. La conversación de si este tipo de contenido es detonante para cierto tipo de personas enfermas para cometer actos violentos. El consenso general al que se llegó en esta conversación fue que sí, definitivamente es algo que de alguna manera degrada la mente de las personas, especialmente las personas jóvenes. Por ende, se terminó ocurriendo que se creó el horario de familiar, empezaron a recortarse películas para quitar muchas escenas, incluso algunas películas fueron recortadas al punto en el que prácticamente ya no quedaba película por todo lo que habían recortado. Y uno de los mayores exponentes de esto y de todas estas controversias es Holocausto Caníbal. La película va de un equipo de rescatistas que tienen que... Opinión de Holocausto Caníbal. No sé si haya gente aquí en la audiencia que la haya visto. A mí me parece un peliculón, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Ir a una isla de caníbales a intentar
encontrar, supongo, a un grupo de filmación que había ido previamente a la misma isla y nunca había regresado. Dicho esto, los rescatistas llegan, se la pasan chill con la gente de la isla y luego se enteran de que del equipo de filmación solamente quedaron los huesos, tal cual pata de pollo cuando tenés mucha hambre. Pero lo bueno es que recuperan la filmación y vuelven a casa y se ponen a verlas. Y en dicha filmación terminan descubriendo, para decirlo de manera liviana, que el equipo de filmación se la buscó. Se merecían que se los comieran. Básicamente es eso. I wonder who the real cannibals are. La película fue tan controversial por las Peliculaza, de verdad. Buenísima. Me parece buenísima lo que pasó Caníbal. Si ya son mayores de edad, véanla. Lo vale. Es de ese tipo de películas que tienes que verlas. Al menos una vez. Recuerdo que está en YouTube y probablemente todavía está. acciones mostradas en ella y el realismo de ellas, que el director tuvo que ir preso, estuvo arrestado hasta que pudiese probar que las personas en la película estaban vivas y lo que se veía en cámara no era real, ya que se sospechaba que parte de lo que ocurrido en el filme había ocurrido en serio. Lo absolvieron por esa parte, pero sí recibió cargos porque se pudo probar que lo que había hecho con animales en la película sí era real. No era tan cagada, pero definitivamente era una cagada el tipo. Los splatters siguieron existiendo, siguen existiendo hoy en día y algunos muy populares incluso. Ahora, Holocausto Caníbal jugaba con la línea entre ser un splat film y ser un snuff film. Un cine snuff o snuff, dependiendo de qué tan anglosajones nos estamos sintiendo hoy, tiene una definición algo complicada. Se le dice snuff a lo que representa violencia, maltrato, asesinatos reales. Ahora, lo que varía en la definición de algunas personas es si realmente esto tiene que ser real, como real, de que esto está pasando de verdad, o puede ser una película que simula ser real y se ve muy real y parece real, pero realmente no es real, solamente tiene muy buenos efectos. En mi opinión, la diferencia es que es el snuff y el fake snuff, o el snuff falso. Esa es la diferencia. Smurf. ¿Qué es? ¿Esto qué es? O, por ejemplo, hay como una duda de si esto es real o no. Digamos, hay personas que tienen distintas definiciones, yo voy a tomar todo como parte de una sola cosa. Los primeros exponentes propiamente reconocidos de este tipo de cine son las películas japonesas Guinea Pig 1 y 2. Esta película se ve real, tanto la primera como la segunda, y se comercializaba de manera oscura, no es algo que vieras ahí a la venta en una manta en la calle. Si bien la película se encuentra y se encontraba en una que otra tienda cada tanto, lo cual en teoría debería cementar el hecho de que es falsa, alzó alarmas de todas formas porque parte de la magia o el punto de hacer un filme así es que la gente crea que es real y para eso tienen que comportarse como si lo fuera, promocionarlo como si lo fuera, decir que lo es y venderlo con esa premisa, lo cual obviamente levantó muchísimas alarmas. Digo, se están presentando como criminales, esto no es como cuando una película de terror al final dice basado en hechos reales. Como brujería, aplicaron hace muchos años, y que se presentaron, que mantuvieron ese misticismo de que sí somos integrantes del crimen organizado, y que luego que no, que nunca fueron, eran integrantes de otras bandas de metal, pero bueno, y mira, estas películas, yo he visto alguna que otra, repito, no es lo mío, y están en YouTube, tampoco es así que, ay, no, son películas muy turbias que son muy difíciles de... Están en YouTube. O sea, que las quiera ver, las pueden encontrar. Fácil. O está hecha con cámara en mano para que parezca real. Estas personas genuinamente estaban convenciendo a los demás de que esto estaba hecho de verdad, lo que culminó en una investigación del FBI por sobre la creación de estas películas. Los creadores pudieron comprobar completamente al FBI que esto era pura ficción y efectos especiales, incluso terminaron lanzando 2 detrás de escenas a la venta de cómo estaban haciendo todo. Más adelante la saga llegó a acumular 6 películas totales. Las siguientes sí demostraron ser algo más fantasiosas, supongo que porque el chiste y el sueño de que alguien fuera a pensar que esto era real ya se había arruinado, completamente derrumbado, y todo fue culpa de estos malditos chicos entrometidos del FBI. Y un poco del hecho de que intentaron hacerse pasar por asesinos seriales. Pero ¿cuándo se cruzan los límites con este tipo de contenido? Me refiero a que ¿dónde dibujamos la línea de qué es lo que ya se pasa de la raya? Creo en mi caso que hay una respuesta a esto y sería la película Un film serbio. Esta película sale en muchos tops de top 3 películas prohibidas que no deberías ver. Porque, valga la redundancia, está prohibida y no deberías verla. La temática, junto con el grado de realismo gráfico, la convierte en algo ya un poco excesivo e innecesario. No me gusta esta película, no me gusta la gente que es fan de esta película ni la que te la recomienda, sin embargo tengo algo que decir. Y es que se supone, según el director de la película, que esta es una crítica a la manera en la que el gobierno serbio trata a sus civiles, al mismo tiempo que es una metáfora o paralelismo de los crímenes que se cometen por sobre mujeres y niñas durante los conflictos armados. Bruh.
Mira, la película es una puta mierda. ¿Cómo es? La película es una puta mierda. Simplemente lo voy a dejar así. La película es una puta mierda. Es una película que no tiene ningún elemento atractivo ni llamativo, que no vale la pena verla. Es una fucking mierda. Así como es. Eso sí, he de concordar con la opinión que dijo hace mucho tiempo Dross en un video hablando de Serbian Film. Es una película que no muestra lo turbio, te lo cuenta. Al menos en ese sentido se puede romper una lanza a su favor de que no sobrepasaron el nivel. Pero de todas maneras la película es una puta mierda, la verdad. Y sí, efectivamente, aquí yo concuerdo. Si eres fan de esta película, estás mal del coco. Es aquí como es. Los cuales creo que ya estamos todos bastante al tanto y sabemos que son cosas bastante grotescas. Ese es el punto de la película, ser desagradable y gráfica, porque es el objetivo, choquearte y que te genere repulsión, pero al mismo tiempo que te confronte de alguna manera con que esto está pasando en la vida real. Sin embargo, ahora que terminé de intentar defender la película en lo que pude, yo voy a sostenerme en mi opinión de que creo que esta película es un techo. Creo que cualquier cosa que sobrepase el techo de esta película ya es completamente injustificada. No me importa la razón, simplemente no puedo validar la justificación que tengas de hacer una película más gráfica que esa. No es la clase de película cuya existencia yo apoyo, pero bueno, comprendo el punto y el objetivo. En todos los casos de películas que hemos mencionado hasta ahora ha habido controversia. Sin embargo, hoy por hoy no es tan común ver que una película con contenido morboso sea controversial solamente por su mera existencia. Por ejemplo, es más común ver una película como Terrifier y que sea popular y que no haya una controversia gigante alrededor de ella, porque la vara de tolerancia de la gente ha subido bastante. Y no solamente en los géneros splatter o slasher particularmente, sino de manera general. Es como que antes era más común ver una película de cowboys y el tipo le disparaba a la gente y hacían pium pium, un brillito, humo y se caían al piso. Hoy por hoy es mucho más común ver a este protagonista estilo John Wick lleno de la sangre de sus enemigos, todo enojado. Esta es una especie de desensibilización colectiva, si se quiere, y es gradual en base a exposición. En la época moderna es muchísimo más común ver este fenómeno porque el gore, tanto real como ficticio, es muchísimo más accesible que nunca gracias al internet. Y es por eso también que muchos de nosotros hemos terminado teniendo acceso alguna vez a lo que son los shock sites. En 1996 se lanza Rotten.com, una colección de videos, imágenes, contenido de accidentes grotescos, contenido creado por la gente y sí, contenido del raro también, y alguna que otra cosa real compilada en general. Básicamente era como una especie de Wikipedia con títulos sarcásticos donde presionabas algo y... Hay fans de esa peli. Como dije, como mencioné hace rato con el tema de Fofo Márquez, siempre hay un roto para un descosido. Siempre. O sea, siempre lo hay y siempre lo va a haber. Así que sí, hay gente que defiende la película capa y espada. Concuerdo en que para mí es el límite. Concuerdo completamente con esta chica. Es el límite definitivamente de lo que se puede exponer en una película. Y la verdad, él se entiende perfectamente las controversias que tiene. La película es una mierda, como es. Y ni siquiera tienes que verla. Busca una reseña, las que ha hecho, por ejemplo, la reseña del Rincón de Giorgio resume muy bien la película. Con eso te puedes dar una idea de lo fucking mierda que es la película. Con eso te basta. Ni siquiera tienes que verla. te ibas a encontrar por sorpresa con algo que no es bonito de ver, pero entraste ahí para verlo, ¿no? Durante la vida del sitio tuvieron varias controversias, entre ellas fotos de cuerpos de famosos tomados sin su consentimiento, algunas probadas falsas, algunas no probadas falsas, y también, por ejemplo, una controversia el día del 9/11, el ataque a las Torres Gemelas, porque en Rotten fue el primer sitio donde se pudieron ver las imágenes de las personas saltando de los edificios o después de saltar de los edificios. Los creadores del sitio defendían su existencia con que eran un emblema de la libre expresión y nadie los podía censurar. Sí. De todas formas, en teoría, se suponía que el sitio tenía una especie de moderación interna, es decir, podías subir imágenes a cosas grotescas que te encontraste, podías filmar algo feo que te encontraste, podías recopilar cosas que habías encontrado en internet, imágenes de accidentes, lo que fuere, pero no podías, no sé, por ejemplo, atacar a alguien, firmarlo y después subirlo, o por ejemplo, no podías subir cosas relacionadas a la palabra que empieza con P y tiene una D y luego tiene una F,
Así es, archivos PDF. Tuvieron unas cuantas situaciones legales, tuvieron hasta situaciones donde el FBI se involucró porque pensaba que alguno de los videos que salían en el sitio era real y que el perpetuador lo había subido y los investigaron, pero se terminó probando que esto era falso y que no tenían nada que ver. Entonces, al final se salieron con la suya y el sitio sigue andando. Entre las otras cartas de documento que les mandaron había algunas de familiares de personas que habían salido en imágenes o videos de Rotten. Por ejemplo, si tu papá tiene un accidente y de repente te enterás que alguien le sacó una foto y lo subió a Rotten, te gustaría que lo bajaran. Entonces tenían muchas cartas legales al respecto de eso. Imagínense morir y que sus últimos momentos de vida sean usados para hacer reír a un preadolescente. Huh. El sitio Rotten fue un éxito gigante y se ramificó en múltiples páginas, entre ellas una de noticias trágicas, anécdotas de la gente y otra de juegos para adivinar qué famoso fallece este año con apuestas. El sitio se dejó de actualizar en 2012 y finalmente desapareció mágicamente en 2018. En el año 2000 apareció... Páginas que suben este tipo de contenidos desaparecen con el tiempo. Voy a mencionar una cosa, en sí el gore no es ilegal, per se el gore no es ilegal, pero si una persona no quiere, si la familia de una persona no quiere que se exhiba el fallecimiento de alguien, pues obviamente está en todo su derecho de denunciarlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Generalmente estas son faltas administrativas, no necesariamente un crimen, un delito tal cual. Se baja la página y se da una compensación económica en la mayoría de casos. A menos de que sea un caso muy serio, de que, por ejemplo, revelación de fotografías íntimas, ya es un delito totalmente diferente. Pero, por ejemplo, la gente que sale en periódicos toda petateada, pues, tomando en cuenta que muchas de las personas que salen en este tipo de videos o que salen en este tipo de imágenes eran criminales o gente que hizo delitos muy graves, ninguna persona va a denunciar, va a proceder legalmente para que se bajen esas imágenes. Por eso también es el punto, el puntito legal en toda esta historia, pero bueno. Para resumir las... Eso es lo que yo sé. Si alguna persona es más conoce más al respecto, pues se agradece. Como una especie de Reddit de contenido gráfico real. Muchos videos de cárteles, de accidentes y versiones sin censura de algunas cosas que pasaban en las noticias, junto con una sección estilo foro para poder discutir sobre las cosas que iban viendo. Este sitio tuvo problemas por mostrar metrajes de accidentes o víctimas de crímenes sin el consentimiento de los familiares, exactamente lo mismo que pasó en Rotten. Acá también subieron imágenes del 9/11 mientras ocurría, pero eran las mismas imágenes que se habían subido a Rotten, es decir, no fue la primicia. Sin embargo, fue bastante escandaloso porque recuerden que estamos hablando de la época en la que pasó, del día en el que esto estaba ocurriendo. En 2005 el sitio fue reportado por no cumplir con lo de preguntar la edad de los usuarios antes de que pasen al sitio. El botón... De pronto, ¿escuchaste el caso de Ingrid Escamilla? Sí, conozco el caso de que fue una chica que cuando falleció difundieron fotografías y titulares asquerosos. Fue una víctima de feminicidio. Sí, fue un caso muy feo, muy, muy feo. Ese que dice, confirmo que tengo 18 años. Que es un buen ejemplo de casos en los que se procedió legalmente y de forma correcta por este tipo de difusión de contenidos, pero bueno. Ni ponen que sí pasan de todas formas ese botón. La cosa es que en ese momento esa regla del botón no aplicaba en todos los países, pero sí en los suficientes para ser una molestia al mantener un sitio. El sitio quedó prohibido por eso en Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Italia y Suiza. Hubo muchísimos cambios en Outreach a lo largo del 2006 y se notaba como que estaban tratando de redireccionar la página de alguna manera, como si estuvieran tratando de limitarla o encuadrarla en un tipo de contenido específico y no solamente en gore porque sí. Lo que terminó culminando en que a finales del 2006 se separara el grupo de dueños de la página y un grupo de los fundadores se juntara con gente nueva para crear LiveLeak. Esta nueva página era como una especie de YouTube donde se subían metrajes sin censura de eventos que pudieran ser pertinentes para la gente, es decir, metrajes sin censura de cosas de noticias. Por ejemplo, se subió ahí por primera vez en la ejecución de Saddam Hussein. E incluso el gobierno estadounidense nombró LiveLeak como una buena fuente de información para saber y estar al tanto de qué están haciendo nuestros soldados ahora mismo. LiveLeak se hizo grande. Ya para el 2007, solamente un año desde su creación, ya estaban siendo criticados en las noticias por postear crímenes cometidos contra niños. ¿Y recuerdan lo del film serbio? Bueno, esto es parecido en su temática. Básicamente los dueños de LiveLeak se rehusaron a bajar el contenido porque creían que era importante que el mundo sepa que esto está ocurriendo y que la gente pueda postear los crímenes en su zona, peligros y que el mundo tenga que ver y confrontar la realidad en la que vivimos. Este sitio, por cuestiones de involucramiento político, se volvió bastante más controversial que Rotten y recibían constantemente amenazas de grupos de los que empiezan con T y terminan con istas. Así es, trapecistas.
LiveLeak cerró en 2021 porque el equipo que lo mantenía consideró que era muy complejo tratar de sostener el sitio con todas las regulaciones de internet actuales y no querían ir presos, al mismo tiempo en el que no consideraran que el sitio fuera tan necesario actualmente, porque los metrajes que ellos solían postear ahí ya están disponibles en todos lados dando vueltas por internet, ya son imborrables. Ahora la página se llama Itemfix y así busquen Ogrish como LiveLeaks los va a redirigir a esta nueva página donde todavía se postea contenido relacionado a conflictos y noticias y cosas que están pasando en el mundo actualmente. Y todo se puede ver ahí, solamente que no se puede subir contenido excesivamente grotesco, está bastante más censurado y las cosas tienen marcas de edad antes de abrir los videos para que sepas si algo va a ser para mayores o no. Ahora, dicho eso, al igual que LiveLeaks, Itemfix sigue siendo bastante permitidente para las noticias en el mundo porque todavía es la fuente de videos y metraje para muchos sitios y noticias en televisión incluso. Ahí van a encontrar muchos de los videos que se suelen usar como metrajes para explicar las cosas. En 2008 apareció Best Gore y este era como una especie de galería de videos, fotos, cuestiones gore que podía subir la gente. Era como una especie de Instagram gore, se podía comentar y todo. Voy a poner en pantalla la lista de cosas que estaban permitidas postear en este sitio. Un poquito. Oh my God. ¿No fue la página donde subieron los videos del atentado de Nueva York? Probablemente. En teoría, al igual que en Rotten, había moderadores y el contenido tenía que ser aprobado antes de ser público en la página. Dicho eso, no había mucho que moderar, no había muchas limitaciones y aún así fallaron. En 2012 se metieron en problemas porque se filtró al sitio un filme snuff, que era real, de verdad, real. El video de One Lunatic, One I Speak fue subido en el sitio por el perpetrador del crimen. No les recomiendo que busquen el video y se los digo en serio, no estoy haciendo un chiste y no les voy a dar una descripción del video porque no creo que sea necesaria. Sigamos. El dueño del sitio, Mark Marek, fue... ¿Qué nombre de mierda? Fue arrestado porque se comprobó que él estaba consciente de que este video estaba subido y había recibido múltiples peticiones de la gente de bajarlo y no había prestado atención. Y a ver, si él no hubiera estado consciente de que esto estaba en el sitio, no hubiera habido crimen. Pero en este caso lo podían declarar culpable porque el tipo sabía que esto estaba ahí, había visto todos los mensajes y decidió activamente no bajarlo hasta que se le diera la gana. Mark se defendió diciendo que él tenía un... Es que hay que aclarar otro punto importante. O sea, las plataformas no son responsables de si un pinche loquito utiliza la red social o la plataforma para subir contenido ilegal. Per se no son responsables. Son responsables, y ahí es ya cuando se puede actuar legalmente contra ellos, cuando ese contenido se sube y ellos lo permiten, ¿sí? Si tienen un sistema de reports efectivo, si hacen caso a los reports de forma rápida y cuando se enteran de estos eventos, eliminan esos contenidos y dan los datos que puedan a las autoridades, no hay ninguna bronca. Por eso mismo hay tantos casos de subida de contenido ilícito en redes sociales y no han cerrado ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada por el estilo, porque se intenta actuar lo más rápido posible ante estos contenidos. Pero bueno, sigamos. Propósito con todo esto, lo había hecho adrede porque su sitio servía para advertir y asustar a las personas, para que no hagan estupideces, no se pongan en peligro, no jueguen con máquinas, para que respeten las medidas de seguridad de las cosas, no manejen fuera del límite de velocidad, no hagan estupideces con motocicletas y en el caso del video que se filtró, no se vayan a casa con un extraño de Grindr. Según él, su sitio aplicaba el mismo efecto que las imágenes desagradables detrás de un paquete de cigarrillos. Se suponía que tenían que evitar que la gente cometiera estas acciones. En 2013 finalmente lo condenaron a al menos 2 años en prisión, pero salió porque pagó su fianza bajo ciertos términos que no respetó, por lo cual terminó yendo preso de todas formas y se metió la plata de la fianza por el culo. Ahora, en 2016 lo soltaron con domiciliaria y desde entonces está libre. Al salir de prisión, Mark decidió seguir defendiendo su sitio porque le parecía que era algo necesario para que no engañen a la sociedad, y lo dijo de la siguiente manera. Tomemos, por ejemplo, el video de la decapitación por motosierra. Los rebeldes sirios han estado diciendo que este video es algo cometido por gente enviada por su presidente. El video volvió locos a todos en las noticias. Sin embargo, quienes usan Best Gore saben que este video viene de otro lado. Ha estado siendo posteado en Best Gore hace años, desde antes de que comenzara la fraudulenta revolución en Siria incluso. El video es de México. Y no es el único caso, hay propaganda de gente siendo asesinada por budistas en Burma y han engañado a todos con ella, pero no a los usuarios de Best Gore, porque reconocemos que esos videos son linchamientos de Kenia que ya habían sido subidos y que No, pues yo ahí sí no sé. Ni puta idea. el resto de metrajes son los terremotos en el Tíbet y el tsunami en Tailandia. Son metrajes recortados y utilizados fuera de contexto.
Y es un muy buen punto. No le voy a dar la razón con la analogía del paquete de cigarrillos, pero sí le voy a dar la razón con la cuestión de la manipulación de los medios. Dicho esto, Best Gore cerró en 2020 porque era más caro mantener el sitio de lo que generaba en ganancias. En 2015 se crea Run the Gauntlet, con el eslogan de los videos más viles, vomitivos y difíciles de ver de internet. Este sitio tiene un reto donde se reproduce una serie de 20 videos que van aumentando en gravedad o dificultad a lo largo que pasan, y para pasar este reto hay que ver los 20 videos sin frenar, sin irse, sin quitar la página. Para darles una vaga idea de lo que estamos hablando, en las categorías más fáciles la gente se ha encontrado con videos como por ejemplo un video de gente jugando a las vencidas donde a alguien se le rompe el brazo de la nada. Entre las categorías más altas o más difíciles ha habido... Buen momento para recordar que el jueguito de las vencidas es una estupidez y por favor, aunque sean muy fuertes, aunque sean muy buenos en el jueguito de las vencidas, no lo jueguen. Créanme, hay formas mucho más efectivas y seguras de demostrar la fuerza de tu brazo que no sea esa mamada. Consejo. videos como el de One Lunatic One Ice Pick, el video que estaba prohibido en Best Gore. No les voy a mentir, me parece que la existencia de este reto y el hecho de que casi 1 millón de personas lo hayan hecho es bastante detrimental y decepcionante como sociedad. Me da la sensación de que tenemos que traer otro diluvio en cualquier momento, ¿ok? Ahora... Es que, a ver, una cosa es que te aparezcan estos contenidos sin querer los veas. Otra cosa es ya andarlos buscando activamente. Esto, estoy de acuerdo, esto del retito este raro es enfermo. Es enfermo. No ganas nada por hacer el reto, lo único que ganas es la satisfacción de poder decir en Twitter que lo hiciste, y de todas formas todo el mundo miente en esa red social. Podrías no hacerlo y decir que lo hiciste de todas formas, si tantas ganas tenés de ser el rey de los edgys. Se suponía que el objetivo del reto era desensibilizarte, lo cual es el tema del próximo video que voy a hacer, pero el punto es que al terminar el reto se suponía que te volvieras más duro porque ya habías visto todo. Ahora, hay una entrevista muy interesante que hizo G, el creador del sitio, anónimamente para la página de Daily Beast. La voy a poner en el enlace en la descripción o algo por ahí. Y es bastante interesante porque se explaya bastante sobre sus objetivos con el sitio y la forma de pensar que tiene al respecto de este tipo de contenido. Dicho esto, el sitio sigue funcionando, solamente que con algunas modificaciones actualmente. Menciones honorables a algunas páginas donde también se subía este tipo de contenido, pero no necesariamente eran de este tipo de contenido, simplemente que el internet antes no era tan regulado, y menciones honorables a páginas donde se subía, pero realmente no creo que fueran tan importantes para la historia de este tipo de contenido. Entre ellas, lo que puede haber sido 4chan o cualquier cosa que sea un número y luego chan, o por ejemplo, hasta en Taringa se subían este tipo de cosas una vez, porque no había... En casi todos los foros de internet se subían contenidos gore. Contenidos que no deberían estar ahí. De hecho, hubieron muchas polémicas relacionadas con esos asuntos y con esos temas, y muchos foros de conversación fueron borrados por ese tipo de contenidos. Porque es que el problema con el gore es que, si bien per se no es ilegal, sí tiene una regulación muy complicada y que la verdad... La mayoría de sitios no quieren arriesgarse a una denuncia por no moderar bien esos contenidos. Lo mejor es simplemente prohibirlos y evitarlos. Lo mismo con la pornografía. Es lo mismo. No había ningún tipo de regulación. También, por ejemplo, hoy por hoy, algo que pasa todas las regulaciones y existe es Telegram. Lógicamente, a medida que avanzan los tiempos y la tecnología, también avanzan las leyes a la par, o al menos eso me gustaría, porque todavía no hay leyes para regular la IA, pero bueno, eso es para otro tema, para otro video. Pero bueno, me refiero a que hay como un límite consciente del que estamos, de qué podemos buscar o postear antes de que alguien nos investigue. Yo tuve que buscar muchas cosas raras para hacer este video y probablemente me estén investigando ahora mismo. Estoy en peligro. Ahora, en algunas plataformas como por ejemplo YouTube también se puede encontrar el contenido gore. Puede ser ficticio en forma de maquillaje y arte y es bastante fácil de encontrar, o también puede ser relativamente fácil encontrar videos reales de gore porque esta plataforma tiene... Uno de los mejores documentales de la historia es Orozco el Embalsamador y está en YouTube. Es lo único que voy a decir. Está siendo moderada por un simio sin ofender a los simios. Y también a nivel superficial tenemos otro tipo de contenido que, si se quiera, a día de hoy promueve un poco el contenido gore, quieran o no. Y es el típico canal de horror de iceberg de contenido gráfico, tier list de videos prohibidos, top 3 cosas que no deberías buscar.
Cuando estaba investigando para este video, quise buscar perspectivas de personas que tuvieran esta clase de canales para saber cuál era su intención, qué es lo que estaban buscando con estos canales, por qué lo hacían. Y me encontré con un clip de un dueño de uno de estos canales bastante interesante, donde decía que en sus videos se dedicaba a describir de manera bastante explícita lo que pasaba en los videos gore, porque de esa manera ayudaba a la gente a satisfacer su curiosidad mórbida sin realmente tener que exponerse a estos metrajes. Sin embargo, cuando estuve buscando perspectivas de personas que ven este tipo de videos, muchos de ellos dijeron que habían empezado a ver estos videos precisamente porque habían escuchado a algún youtuber mencionarlo o describirlo y querían irlo a buscar y verlo por su propia cuenta. Correcto, es picar la curiosidad del morbo, o sea, que yo no sé de qué youtuber esté hablando específicamente, pero que no se haga güey, o sea, los que hablan de contenidos tan gráficos es para que la gente los vea por el morbo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo por eso mismo yo nunca me he dedicado a hablar de estos contenidos, ya que si bien soy consciente que el gore existe y obviamente son contenidos que, siendo realistas, son bastante lucrativos, porque como bien mencionó, esta gente que hace icebergs de los videos más fuertes del internet o similares, ganan mucha plata. O sea, es un contenido que llama la atención, pero también soy consciente de que primero trae problemas. Segundo, no me gusta. O sea, les mentiría si les digo de que, ay, no, qué padre es esto. No, no lo es. Son contenidos que no deberían de estar en redes sociales. O sea, yo lo he dicho en un pasado, las únicas dos situaciones en las que está justificado el gore es por motivos artísticos o periodísticos. Fuera de ahí en adelante, lo demás es puro morbo para llamar la atención. Y hasta ahí voy a dejar el desarrollo de este punto de vista porque ya me estaría metiendo en temas más complejos y que no son para un stream como este. Pero bueno. Entonces al final no sé qué tan efectivo o funcional, o que no sé qué tan bueno sea ese plan. En el video sobre desensibilización vamos a hablar un poco más en detalle y vamos a indagar sobre lo que respecta a moderar este tipo de contenido y lo que puede o no terminar en internet o en redes sociales. Y también vamos a indagar un poco más sobre las cosas y factores que afectan la posible reacción o tu posible posicionamiento con respecto a este tipo de contenido, porque hay gente que tiene distintas opiniones bastante distanciadas con respecto a qué tan bien está ver este tipo de contenido. Yo dejo muy claro mi punto de vista. Si tú lo llegas a ver por accidente, en alguna exposición de fotografías, en alguna exposición artística, en algún periódico, en algún reportaje, en algún documental, en alguna obra específica que exponga los eventos sucedidos, etcétera, etcétera, no tiene nada de malo. O sea, estás en todo tu derecho de ver ese tipo de contenidos y yo no te voy a juzgar por eso. Si tú eres de los enfermitos que ya anda busque y busque estos contenidos en redes sociales, que se anda metiendo en páginas o en grupos raros de estos contenidos específicamente, vete a checar. O sea, para suerte de tu persona, no está tan penado este tipo de cosas como lo sería el CP, sin ir muy lejos, o contenidos mucho más fuertes. O sea, no estás en la delgada línea de estar viendo algo cuestionable y estar viendo algo ilegal. Y estarlo buscando constantemente no está bien, es algo peligroso, no solamente para ti legalmente, sino también para tu propia salud mental. Ver ese tipo de contenido desensibiliza y hace que se te atrofie bien feo la comprensión de la realidad. Soy yo, su placa de los 100K está muy pequeña. Ya, sí las hacen, bro. Pero bueno, sigamos. Ahora, para decirlo de manera concisa, es más fácil separarte de algo cuando está más lejos. Sí, ya sé. Pero es que esta separación no necesariamente tiene que ser física, como cuando tenés que hacer contacto cero con tu ex, sino que también puede ser emocional. Por ejemplo, no es lo mismo ver un conflicto armado al otro lado del mundo cuando tenés un familiar ahí que verlo cuando está en el país de al lado. Y hay distintos factores que pueden representar lejanía o cercanía con una situación, lo que se relaciona directamente y nos lleva a otro tipo de contenido explícito que es muy característico de la época moderna y probablemente estén familiarizados con este tipo de contenido porque lo he mencionado 2 veces en el video o porque se lo han cruzado también ya en internet, muy posiblemente
constante en redes sociales, y es el contenido gráfico explícito de víctimas de conflictos armados. Esto ha generado variedad de reacciones porque muchas personas, lógicamente, no comprenden por qué sería necesario exponernos sin advertencia ni consentimiento a este tipo de contenido. Y es que, como hemos hablado ya antes en el video, el objetivo es shock, es choquearte en la cara de la nada sin advertencia con una imagen de algo que está pasando al otro lado del mundo, que es grotesco y que te fuerzan a verlo porque de otra manera elegirías no verlo y probablemente no le darías importancia o lo ignorarías. Pueden, y me gustaría que en los comentarios hablaran un poco sobre qué opinan con respecto a esto, y si ustedes creen que realmente exponer estas cosas a los ojos de la gente para que se horroricen realmente los moviliza a generar algún cambio con respecto a las cosas que están pasando en el mundo, o más que nada genera rechazo y hace que no quieran saber nada, o simplemente creen que no funciona para nada. Para no terminar el video en una mala nota, quiero que hablemos de un tema más, y es ¿por qué nos gusta el gore y qué puede llegar a tener de bueno? Una perspectiva particular que me encontré investigando para este video fue la de gente que lee libros, cuya introducción, si se quiere, a todo lo que es el gore fue descriptiva, escrita. Y estas personas fantaseaban, imaginaban todas estas situaciones, y en el momento en el que iban y veían una película donde esto estaba representado visualmente, les fascinaba. El gore que ellos aprecian es ese, el que lleva a un grupo de personas trabajando encima de la cara de alguien para que esto se vea bien. El gore es incluso parte del arte. Hay algo bello en poder evocar las emociones humanas hasta su máxima expresión, su máximo extento hasta justo antes de la muerte o después de la muerte. Es como la máxima expresión de lo que puede llegar a ser dolor, tristeza, enojo, y tiene un valor gráfico. Es algo que es humano y muy crudo. Aunque el aprecio y la crítica al arte son algo subjetivo a cada persona, creo que hay un consenso general de que se supone que el arte tiene que ser bella en alguna u otra forma. Dicho esto, creo que no es muy... Nah, el arte no tiene que ser bello. Tiene que ser visualmente atractivo. Es diferente. Porque escenas gore no es algo bonito. O sea, no hay algo estéticamente bello en ello, sino que es atractivo, porque como bien mencionó aquí la chica, el ver el sufrimiento humano hasta su límite tiene una atracción para el ser humano, porque también causa cierto sentimiento empático de que qué pasaría si yo viviera esto, cómo sería, ¿se vería igual? Son ese tipo de razonamientos y pensamientos que se te vienen al ver este tipo de obras. Y eso es muy interesante, eso es algo muy bonito y es el arte de lo violento, que por cierto, muy próximamente parte 2 de ese video. Pero una cosa es eso, y otra cosa ya es ser morboso. Y es donde yo creo que mucha gente recae al hablar de estos temas. Por un lado, mucha gente se espanta cuando se hablan de estos temas. De hecho, es muy probable que estos comentarios que estoy haciendo en este stream se puedan sacar de contexto en algún punto y decir, estás incentivando algo. No, simplemente estoy dando mi opinión. Y por otro lado hay gente que lo normaliza, que lo ve como algo normal y eso causa desensibilización. ¿Y qué pasa? Que posteriormente no le damos la seriedad a los eventos violentos que suceden en nuestro entorno. O sea, dense cuenta, y sin ir muy lejos, aquí en México, dense cuenta lo normalizados que están siendo estos contenidos y el cómo el ser humano ya les está quitando su relevancia. Eso es simplemente un ejemplo muy sencillo. Vamos a dejar que termine el video ya. común que la gente asocie lo bello con lo grotesco, y es por eso que muchas personas se pierden de un gran mundo de arte realmente interesante. La belleza grotesca es algo así como el lado B de la belleza. Es como esta inversión donde el representar algo horrible es motivo de admiración. Puede darse de muchísimas formas. Por ejemplo, este tipo de arte puede ser un panel de un manga o un cómic que está pensado hasta el más mínimo detalle para convertirse en una de esas páginas donde está hecho para que te quedes viendo, para que te quedes admirando. Así como la música triste puede ser algo que toca profundamente a una persona, el arte trágico y feo también puede hacerlo. Y eso es algo que lo hace bello y lo hace valorable. Hay una canción de Sheryl Crow que dice, si algo te hace feliz no puede ser tan malo. Me gustaría reformarlo de manera de, si algo te hace sentir algo, si algo te evoca una sensación, no puede ser tan malo, ¿no? Llegamos al final del video y si llegaron a esta parte, primero que nada les quiero decir gracias por llegar al final del video. Ojalá terminen el video hasta el último segundo. Y quiero decirles también que por favor se suscriban porque muy poca gente de la que ve los videos de hecho se suscribe. Y deben haber escuchado eso 1.000.000 de veces, pero lo escuchan 1.000.000 de veces porque es verdad, muy poca gente de la que ve los videos se suscribe. Pero a ver, solamente quería hacer un video sobre este tema del gore porque
A ver, me parece un tema interesante para explorar en todo lo que respecta a su historia y la extensión y sus variantes y todas estas formas de consumir este tipo de contenido. Y me parece además interesante que ustedes ahora tengan un montón de datos aleatorios que sacaron de un video de Chirimica que pueden usar para argumentar hacia su lado en una discusión sobre gore cuando la La verdad es que muy buen video, me parece un tema muy interesante. Y pues bueno, efectivamente, eso que dice al final, Chilmica, estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de temas se tienen que discutir, pero se tienen que discutir como lo que son, un tema de interés que puede o no ser preocupante, pero que se tiene que tratar de forma neutral, tranquila y con una posición coherente. No hay que exaltarse y ponerse, ¿cómo se te ocurre permitir esto? O ¿cómo se te ocurre censurar esto? No, hay que verlo como lo que es. O sea, simplemente hay que tener una opinión clara y de darse una discusión abierta y tranquila respecto al tema, yo creo que vale la pena tenerla. Esa es mi opinión en general. Fuera de tema, bueno, eso ahorita lo respondo. Pero bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Les agradezco mucho los que se quedaron a ver el clip completo. Gracias por dejar sus likes, por suscribirse, por comentar. Les agradezco mucho el apoyo. Si donan el equivalente a 30 pesos, pueden escoger una reacción para un video futuro. Y sin más que agregar, cuídense. Bye, bye.